Hola, muy buenas noches. Sean una semana más bienvenidos a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8 en el que tratamos de abordar temas que consideramos que pueden ser de su interés de una forma tranquila y pausada. Previamente a presentar el tema esta noche, queremos aprovechar la ocasión para, desde este canal y en mi nombre propio también, mandar un caluroso saludo, un caluroso abrazo a la familia del compañero Cosme Horta Galindo, subdirector de informativos de la Televisión Canaria, fallecido esta semana, y una tragedia que ha marcado evidentemente toda la semana para los que nos dedicamos al mundo de la comunicación. Cosme, además de ser un excelente profesional, también era amigo personal de quien les habla y de alguna manera quería por lo menos dedicarle estos segundos a él, a su familia, a su novia Marta y a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Hoy, esta noche, pretendemos hablar de un tema que ha sido, sin lugar a dudas, esencial, diría primordial, en cuanto a los minutos que se han dedicado en televisión, en radio, las páginas de periódicos. Queremos hablar de sanidad. Se decía al principio de esta legislatura que esta iba a ser la legislatura de la sanidad. Así quedó reflejado en muchos discursos, incluso del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín. Esta noche, en el último tramo de la campaña electoral, queríamos tratar este tema con detenimiento y con voces autorizadas que pudieran hablar de este asunto. Hemos invitado a un representante del Partido Socialista, a la directora del Servicio Canario de Salud y también estaba invitado un representante del Partido Popular que ha declinado el ofrecimiento para estar en esta mesa por cuestiones de agenda. Paso a continuación a presentarles ya a nuestros invitados y a introducir el tema de esta noche. A mi lado, Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de Salud. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. Y don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista. Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y encantado y agradecido por invitarme. Muy bien. Pues evidentemente me gustaría inicialmente que hicieran una toma de contacto sobre el tema. Evidentemente van a tener a lo mejor cuestiones en las que no van a estar de acuerdo, pero sí me gustaría que de alguna forma muy genérica, sin entrar en detalles, que lo haremos a lo largo del debate, pudiéramos hablar de cómo consideran ustedes, genéricamente, cómo califican que está la sanidad actualmente en Canarias. Evidentemente unos dirán que mejor, otros peor, pero bueno, la palabra la tienen ustedes. Doña Juana María, si le parece empezamos por usted. Bueno, pues en Canarias, como dice usted, todo es relativo, ¿no? Y en relación a qué se compare. Si comparamos la situación que tiene ahora la sanidad con la que tenía hace, pues, en el momento de las transferencias, evidentemente, pues la sanidad ha dado un salto importante, tanto en presupuestos, como lo ha dado en recursos humanos, como lo ha dado pues, en todo el tema de inversiones en infraestructuras, pero evidentemente nos queda un camino por avanzar y por recorrer, ¿no? Todavía en cuanto a mejora de servicios y en puesta en funcionamiento de determinados tipos de infraestructuras. Don José Vicente, ¿qué opinión le merece a usted ahora mismo, de forma muy sucinta, digamos, el estado de la sanidad canaria? Yo creo que la sanidad en Canarias está empobrecida, tiene una gran dependencia la sanidad pública de la privada y yo voy a comenzar con un comentario que ha hecho el presidente del Gobierno que acaba el mandato precisamente hoy. Hoy es el último día de la campaña electoral y don Adán Martín, en su despedida, reconoce que no se ha resuelto un problema tan elemental como son las listas de espera. Él mismo, presidente del Gobierno de Coalición Canaria, que acaba el mandato, dice, me he quedado frustrado, me he quedado fastidiado porque no he podido resolver la lista de espera, por ejemplo. O sea que el mismo presidente del Gobierno de Coalición Canaria, que ahora acaba, reconoce que no ha resuelto este problema. Y este es uno de los problemas, como tantos que veremos en este debate, que afectan a los ciudadanos. Los ciudadanos son los que realmente ven que la sanidad está en franco deterioro. Y yo creo, y lo digo en representación del Partido Socialista, que la sanidad en Canarias está empobrecida y que hay 10 puntos negros como mínimo, que ahora relataremos, que demuestran que lo que yo digo es correcto. La sanidad pública en Canarias se ha empobrecido, se ha deteriorado y ese deterioro siempre va en beneficio de la sanidad privada. En términos de opinión pública, y eso lo podemos discutir en esta mesa, si les parece, da la sensación de que los canarios no tienen una opinión muy óptima respecto a la sanidad que les toca, digamos, pues disfrutar o vivir, ¿no? Doña Juana María, este estado de opinión lo perciben ustedes también en las instituciones y si es así, ¿por dónde empiezan, digamos, a entrarle a este asunto? ¿Cómo empiezan a cortar ustedes esa situación para tratar de explicar a los ciudadanos, bueno, pues las cosas que están bien y las que están mal? Porque también habrá un reconocimiento de cosas que serán mejorables, supongo. Sí, evidentemente era en la línea de lo que le decía al principio. Siempre las cosas se comparan en relación a algo
Y en lo que le decía, y en relación también un poco a lo que dice el representante del PSOE en cuanto a que está empobrecida, yo solamente decir que el estar empobrecida siempre también en comparación a algo, cuando se cogen las transferencias en Canarias, las transferencias sanitarias en el año 94, hay que tener en cuenta que el gasto por habitante en aquel momento era de 500 euros por habitante. En estos momentos estamos situados en 1.200 euros por habitante, a pesar de que el incremento poblacional ha sido muy considerable, por encima de cualquier tipo de predicción que había. Yo creo que en esto hay que tener en cuenta que hemos conseguido durante este tiempo multiplicar los profesionales por 3, y eso nos da una idea del empeño, y estoy hablando de profesionales en el sector público, nos da una idea del empeño que se ha puesto por parte de los distintos gobiernos que han habido desde el año 94 hasta ahora en invertir dentro de la sanidad. En estos momentos, pues evidentemente el presidente dice que lamenta no haber conseguido reducir las listas de espera, todo lo que nos hubiese gustado reducirla, pero sí también hay que decir que esa reducción ha sido de un 70%. Hemos conseguido un descenso importante y hemos priorizado en lo que tiene que ver con las listas de espera quirúrgica. Eso no quita, y es algo de los aspectos que hemos estado reconociendo también a lo largo de todo este tiempo, que seguimos teniendo un problema en la parte de lista de esperas de consulta, porque donde priorizamos el trabajo fue en la quirúrgica por ser ese punto final o de llegada a lo que era el tratamiento. En estos días pues, ha salido incluso una publicación a nivel del Estado que realiza Diario Médico, en que comparan todos los incrementos de todos los presupuestos en sanidad pública, y precisamente la Comunidad Canaria es la segunda comunidad de todas las comunidades del Estado en la cual más se ha incrementado el presupuesto público en esta legislatura. Digamos que la media del Estado está en un 36%, la comunidad autónoma que más incrementó su presupuesto en esta legislatura fue la Comunidad Autónoma de Baleares, y en segundo lugar está la Comunidad Autónoma de Canarias, muy por encima de la media del resto de las comunidades autónomas. En cuanto a la opinión o la percepción que tienen los ciudadanos, evidentemente hay áreas que son mejorables. Cuando hablamos también pues, del sociobarómetro o de ciertas encuestas que se realizan, hay que tener en cuenta que las encuestas de esa característica están diseñadas para valorar tendencias. Es decir, qué opina el ciudadano hoy y qué opina el ciudadano mañana, pero no tanto para hacer una comparación entre unas comunidades autónomas. En esas encuestas lo que sí se ve es que por parte del ciudadano en general hay un mayor cuestionamiento o exigencia de todo el sector público. Evidentemente, eso lo que nos debe servir de alarma a todos, porque es algo que, salvo en aquellas comunidades donde la población ha bajado mucho, y por tanto también es verdad que el dinero por habitante es mucho, salvo en esas comunidades, en general hay una mayor tendencia del cuestionamiento. Yo creo que se hace de todos los servicios públicos. Yo creo que el hecho de que España, pues, globalmente está en un estado de bienestar. Canarias, evidentemente, pues no está a la espalda de esa mejora social y económica que existe. Y en ese sentido, el ciudadano va incrementando las exigencias en cuanto a los servicios públicos en general. ¿Eso qué nos debe hacer sentir y pensar y actuar en general a los políticos, a los gestores y a los propios profesionales? Que evidentemente tenemos que analizar sí más profundamente cuáles son esos puntos negros y qué actuaciones tenemos que realizar y qué áreas de mejora debemos abordar. En ese sentido, pues se han estado avanzando también en esta legislatura en pues proyectos de calidad en cada uno de los hospitales, orientados hacia lo que es la percepción del ciudadano, y también, cómo no, en todo lo que tiene que ver con áreas de mejora orientadas hacia la población en general y no solamente a lo que es el paciente ya dentro del hospital o del centro de atención primaria. Don José Vicente, supongo que usted tendrá algo que decir respecto a algunas de las apreciaciones que ha hecho la directora de servicio. Sí, mucho. Por ejemplo, es una contradicción que por un lado dice que la Comunidad Autónoma de Canarias es la segunda que más ha aumentado el presupuesto de sanidad y sin embargo los ciudadanos eso no lo notan. Hay que recordar que Coalición Canaria lleva 12 años con la transferencia de la sanidad desde el Ministerio de la Administración Central al Gobierno de Canarias. A partir del año 95, el INSALU desaparece en Canarias, se hace cargo
el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud, y lleva 12 años Coalición Canaria gestionando la sanidad. Por un lado, la directora dice que ha aumentado el presupuesto y por otro lado, los ciudadanos se quejan de la asistencia que se presta. Luego quiere decir que se está gestionando mal. Se está gestionando mal los recursos a pesar de que han aumentado. ¿Y por qué se están gestionando mal? Porque en nuestro modo de ver, por ejemplo, hay un evidente desvío de fondos de la sanidad pública a la sanidad privada. Yo creo que la directora del Servicio Canario de Salud tiene que saber y reconocer que Tenerife, por ejemplo, es de los lugares de España donde, diríamos, los recursos que tiene la sanidad privada concertada por la pública son de los más elevados. Prácticamente el número de camas, en lo que son camas de enfermos agudos, de la pública y la privada, hablo de la concertada, están aquí muy igualados. Concretamente en Gran Canaria no sucede así. Gran Canaria es una isla donde prima más el sector público que el privado en la sanidad. Sin embargo, en Tenerife es exagerado la influencia política que tienen los empresarios de la sanidad privada, que incluso influyen evidentemente en Coalición Canaria y dictan a Coalición Canaria a veces qué decisiones hay que tomar. Y yo creo que no hace falta explicar que los hospitales del norte y sur, que para nosotros no son todavía hospitales, han sido frenados siempre, a pesar de las iniciativas de los ciudadanos del norte y sur, que han reclamado un hospital público, han sido muy frenados porque la sanidad privada dice no hagan hospitales, a Coalición Canaria, ¿no? Le dicen no hagan ustedes hospitales porque nosotros tenemos nuestros centros en el Puerto de la Cruz, en las Américas, e incluso la sanidad privada ha ido aumentando el número de camas y el número de infraestructuras, por ejemplo, resonancias magnéticas. Tenerife es de los pocos lugares de España donde no había resonancia magnética en el sector público. El Hospital de la Candelaria, con 800 camas, hace muy poco que está funcionando una resonancia magnética. Sin embargo, en el sector privado hay 7 centros aproximadamente que la ejercen. Con lo cual, yo creo que si hay que definir de alguna manera al final de este mandato, que coincide con este debate, a la gestión de Coalición Canaria respecto a la sanidad pública, es que ha potenciado mucho la sanidad privada, pero lo ha potenciado de una forma descarada, en el sentido que lo que es costoso, lo que es poco rentable, por ejemplo los trasplantes, que cuestan muchísimo dinero porque mueven muchos profesionales, las operaciones de cirugía de la gente mayor, por ejemplo una amputación de una pierna, todo lo que es la cirugía costosa, eso lo está asumiendo la sanidad pública. Sin embargo, la cirugía fácil, la hernia, en fin, todo lo que es una patología sencilla, qué curioso, que va siempre derivada a los centros privados concertados. Por eso yo creo que ese es el primer diagnóstico que nosotros hacemos desde el punto de vista socialista y es lo que nosotros queremos cambiar cuando lleguemos al gobierno. Nosotros queremos darle mucho más recursos a la sanidad pública. Eso no quiere decir que vayamos a ir contra la sanidad privada o que estemos en contra, es un gran complemento. Pero nosotros vamos a priorizar los recursos para la sanidad pública y luego la privada, evidentemente, tendrá un papel complementario, pero nunca como está haciendo Coalición Canaria, que descaradamente le ha dado la prioridad absoluta a los centros privados que hay en el norte y en el sur de Tenerife para evitar la construcción de auténticos hospitales, que es lo que los socialistas queremos hacer. Como empieza a haber ya alguna contraposición bastante importante, me gustaría conocer su opinión respecto a este asunto. Sanidad pública, sanidad privada. ¿Hasta qué punto la sanidad privada, como mantiene el señor González Bettencourt, manda sobre la sanidad pública en Canarias? ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver, yo creo que no es bueno hacer una contraposición entre la sanidad pública o la sanidad privada. La Ley General de Sanidad, que es una ley que no aprobó Coalición Canaria, sino es una ley aprobada por un gobierno socialista, habla claramente de la necesidad de complementar la sanidad tanto en los sectores públicos como los privados. Hay que tener en cuenta que una de las comunidades autónomas que más ha bajado la lista de espera, y no tengo ningún tipo de reparo en decirlo, es la comunidad autónoma andaluza. Ha conseguido un descenso importante en bajar la lista de espera, pero ese descenso de la lista de espera, curiosamente, y por un partido socialista, la ha hecho a base de realizar una altísima concertación y complementariedad con el sector privado. Hay que buscar complementariedad y hay que reservarnos, si es
digamos, posible, digamos, todo lo que significa la alta tecnología, los altos niveles de cualificación y las altas, digamos, las intervenciones quirúrgicas más complejas, porque además es donde debe estar la mayor parte de los recursos. Y en ese sentido, algo que critica el representante del Partido Socialista, pues evidentemente creemos que es lo que en otras comunidades autónomas gobernadas por el propio Partido Socialista se hace, y además pensamos que es por donde se debe tener que ir. En cuanto a que Coalición Canaria pues ha apostado muy fuertemente en la isla de Tenerife por concertar con la privada, puede asegurar y se puede comprobar que todos los conciertos que en este momento están vigentes en la isla de Tenerife son conciertos previos a las transferencias realizadas a través del gobierno del Partido Socialista cuando estaba el INSALU vigente, y son conciertos apoyadas todavía incluso en una normativa anterior y firmados desde Madrid. En ese sentido, en esta isla lo único que se ha aumentado de concertación son aquellos conciertos que se han hecho a través de contratos marcos abiertos a toda la concurrencia pública, apoyadas en todo lo que tiene que ver por la ley de contratos, y que fundamentalmente han ido destinados pues, a resonancia, a rehabilitación y camas de larga estancia, media estancia, larga estancia. El resto, digamos, lo que son las camas de agudos, que se nos acusa de estar desviando ese dinero a esa parte de la concertación, son todas camas en el nivel de prestaciones que vienen en conciertos anteriores desde la época previa a las transferencias. Sencillamente lo que hemos hecho es continuar, porque además nos parece que tiene que haber esa complementariedad entre los dos sectores, y en ningún momento se ha producido una desviación de la inversión o del presupuesto del sector de servicios públicos hacia la privada, y eso además el representante del Grupo Socialista lo sabe, porque hemos dado obligada cuenta ante preguntas de representantes del PSOE dentro del Parlamento a lo que es el gasto que se ha ido realizando tanto en conciertos como en los presupuestos públicos, y se puede comprobar que evidentemente ha habido una subida de lo que es la facturación de conciertos, al igual que lo ha habido en la facturación del sector público, pero no ha habido una desviación ni ha crecido más. Al contrario, ha crecido menos el presupuesto o el gasto que se ha destinado a lo que es la concertación en comparación al gasto que se realiza dentro del sector público. Si nosotros hubiésemos tenido un digamos, planteamiento claro de desviar dinero, evidentemente no invertimos en infraestructura. Desde todo el momento de las transferencias hasta ahora, pues la comunidad autónoma ha hecho una inversión de 720 millones de euros en infraestructura. Han habido hospitales totalmente nuevos, otros hospitales que tienen una remodelación importante. Se ha hecho una importante inversión en todo lo que tiene que ver centros de atención primaria, y en este momento hay además pues concursos en marcha para, como puede ser toda una planta de un edificio de hospitalización nuevo dentro del Hospital Universitario de Canarias, y hay, digamos, inversiones en infraestructuras que se ven, y además inversiones en alta tecnología que se ven. Como decía el representante del PSOE, evidentemente había tecnología que no existía, pero que a lo largo de estos años en Canarias se han puesto en marcha los trasplantes. Evidentemente que tenemos que quedarnos los trasplantes, es que la alta tecnología tenemos que quedarnos y tenemos que tener, digamos, centralizados y coordinados todos los servicios en los grandes hospitales. Si algo hemos conseguido es consolidar los grandes hospitales, los 4 o 5 hospitales que hay en esta comunidad autónoma, como centros de referencia importantes y de apoyo, no solamente para las 2 islas capitalinas, sino para el resto de las islas menos pobladas. Yo creo que en ese sentido ha habido una apuesta importante, y el hecho también, pues como le decía, de que hayamos conseguido multiplicar por 3 el número de profesionales da una muestra evidente de que no se está desviando el dinero, sino al contrario, se está poniendo dinero dentro del sector público para mejorar los servicios. Yo creo que, por ejemplo, los argumentos que acaba de exponer la directora del Servicio Canario de Salud son relativos. Por ejemplo, los trasplantes. Los trasplantes no hay que darle a nadie el mérito, sino a los profesionales que lucharon para que se hiciera. Hay que recordar que el trasplante renal en el Hospital Universitario lleva más de 25 años. No es un tema de Coalición Canaria ni del PSOE, es un tema que va evolucionando así, y que, por ejemplo, el trasplante hepático de toda Canarias se hace en el Hospital de la Candelaria, porque unos profesionales, unos cirujanos, unos anestesistas pujaron mucho
y consiguieron la ayuda para ponerlo en marcha. Yo creo que efectivamente la medicina, la sanidad pública se complementa con la privada. Y de hecho el Partido Socialista así lo ha reconocido. Nosotros no somos enemigos de la sanidad privada. Lo que sí es verdad que en Canarias y concretamente en Tenerife, esta vara legal de medir aprovechando los recursos de la privada son diferentes. Y en Tenerife se ha aprovechado mucho más de los recursos de la privada en deterioro de lo público. Los datos están ahí, si es que tampoco hace falta grandes argumentos. Por ejemplo, ella lo acaba de reconocer. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años desde que funciona la resonancia magnética? Una técnica radiológica fundamental en la traumatología, en la neurología, en una serie de especialidades. Y hasta hace muy poco, la Candelaria no había manera de que Coalición Canaria pusiera en marcha esta técnica. Sin embargo, habían 7 privadas. Eso no es normal. O sea, ahí ha pasado algo. O sea, alguien le dice al sector privado, pone en marcha una resonancia magnética porque te lo vamos a concertar. ¿Pero por qué te lo vamos a concertar? Porque es que no le queda más remedio a la sanidad pública que concertar. Si yo, que tengo que potenciar la sanidad pública, no hago hospitales, si yo no aumento camas, si yo no pongo resonancia magnética, pues claro que me veo obligado a ir a lo privado. Esa es la gran preocupación que yo tengo con el proyecto en el que todos los partidos más o menos participan, unos más y otros menos, cuando dicen, si usted en 30 días no lo opero, si yo en 30 días no lo opero a usted en el público, lo mando a lo privado. Claro, ¿qué es lo que hago? No opero en los 30 días y me obligo a mandarlo a lo privado. Para mí ese es uno de los argumentos más peligrosos que tiene ahora mismo la sanidad en Canarias. O sea, justificar legalmente que si el especialista no ve al enfermo en un mes o no lo opera en 2, yo lo mando a lo privado. Claro, los privados están encantados de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, profesional, por ejemplo, puedo participar, trabajar en lo público, deteriorar lo público para desviar los enfermos a lo privado. Esa es una realidad que nadie puede rebatir. O sea, esta posibilidad de que al cabo de 30 días o de 2 meses, si a mí no me operan en lo público, me manden a lo privado, está potenciando deteriorar lo público para luego justificar ir a lo privado. Entonces, a mí no me vale nunca justificar los convenios de lo privado para deteriorar lo público. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir al máximo en lo público, rentabilizar lo público. Yo creo que ha sido noticia porque todos lo hemos sufrido, que en Canarias faltan radiólogos, faltan anestesistas, faltan pediatras, faltan cirujanos generales. Hay una serie de especialidades que faltan. Yo no le echo la culpa a Coalición Canaria en esto, porque esto es una política del número de especialistas que se hacen para España y que lamentablemente en Canarias se ha hecho muy mal, porque no es normal que hayamos sufrido tanto, porque, por ejemplo, uno de los problemas de la lista de espera en cirugía es que no había anestesistas. Es que no había anestesistas, tenemos anestesistas de un montón de países y españoles no, y especialistas que se forman en Canarias y luego se van. Entonces yo creo que debe quedar claro que para el Partido Socialista lo prioritario es proteger lo público, invertir en lo público y desde luego concertar con lo privado, pero en las mismas condiciones. O sea, yo lo que no puedo es permitir que haya 40 enfermos ocupando los pasillos de las urgencias del Hospital Universitario de la Candelaria, 40 enfermos, y resulta que los centros privados concertados solo reciben la hernia inguinal, la operación de mama sencillita, la apendicitis, los sencillitos lo reciben, no necesitan urgencia. Y sin embargo yo en lo público tengo que estar pagando todo lo que es lo público para evitar los pasillos, los enfermos. Ese es el gran problema que hay de Coalición Canaria, que ha beneficiado más a lo privado que a lo público en ese sentido. Uno de los grandes problemas de televisión es el tiempo, y aunque parezca mentira, ha pasado el primer bloque de este programa. Nos toca ir a la publicidad y esperamos verles a la vuelta de la misma en este programa, en Punto de Encuentro. Muy buenas noches, señores telespectadores. Aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8. Y estábamos hablando hace un momento de las diferencias que podía haber entre la sanidad pública y la sanidad privada en Canarias. Terminamos el turno de palabra con el señor José Vicente González Betancourt y mínimamente al menos queremos darle la oportunidad a doña Juana María Reyes que conteste a la última intervención del representante del Partido Socialista. Voy a ser rápida, solamente un comentario. Si digamos que si analizáramos de todas las comunidades autónomas
que tenemos garantías de plazos y en el mismo sentido, justamente pues son casi más las comunidades autónomas del PSOE, como pueden ser Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, que precisamente tienen esa garantía. Y esas garantías son buenas para los ciudadanos, porque al cabo lo que le interesa al ciudadano es que se le resuelva su problema. Y eso es lo que tenemos de responsabilidad los que estamos en la gestión pública y en la administración de los servicios, el que se haga. Yo solamente... Como saben, yo llevo unos cuantos años de directora de servicio, no llevo sino de 2 años, pero en trabajos de planificación sí llevo muchos años. Y desde luego la historia no se escribe en 2 días. Y si algo ha marcado es una decisión, digamos la situación que en este momento tenemos en cuanto a la red hospitalaria de esta isla, si algo ha marcado es la decisión que se tomó en su día, y no fue por el gobierno posterior a las transferencias, de no avanzar en la construcción de un nuevo hospital como estaba propuesto en el informe que se realizó para la actualización del Hospital de la Candelaria. Mientras que Gran Canaria, efectivamente, sí se optó por un hospital nuevo en Tenerife, a pesar de que el informe de los técnicos que trabajábamos en ese momento, y uno de ellos era yo, y del digamos, el equipo técnico de aparejadores y arquitectos que planteaba la renovación de la Candelaria, planteaban que no se podía realizar la remodelación y que había que hacer otra construcción de otro hospital. En ese momento el INSALU a nivel de Madrid, que estaba gestionado por el Partido Socialista, decidió que tenía que hacerse viable el Hospital de la Candelaria, y el Hospital de la Candelaria ha condicionado de forma importante que las nuevas tecnologías y la incorporación de nuevas tecnologías no se hayan podido hacer, sino mucho más avanzado en el tiempo. No se puede hacer responsable a Coalición Canaria cuando en realidad lo que ha hecho es hacer viable algo que en principio parecía que no lo era, y que nos ha marcado de una forma importante la inversión posterior en el tema sanitario en la isla. Lo que pasa es que hay que recordar que con el presidente de gobierno anterior de Coalición Canaria, Román Rodríguez, Gran Canaria recibió 25.000 millones de pesetas más que Tenerife en lo que es la financiación hospitalaria, que usted lo sabe porque estaba en esa planificación. Entonces ahí también hubo un desequilibrio inversor. Bien, estamos hablando de sanidad pública, sanidad privada, pero hay otros temas que evidentemente interesan a los ciudadanos porque les afectan mucho más directamente. Hemos esbozado al principio o tocado ligeramente el tema de las listas de espera. A mí me gustaría que ambos explicaran mínimamente cómo ven pues, las listas de espera con sus diferentes categorías, las quirúrgicas, las de consultas, las del especialista, porque esto sí lo sufren los ciudadanos, digamos, a diario. Todo el mundo, o prácticamente la sensación, la opinión de la que hablábamos antes, incide en que las listas de espera son desmesuradas, son muy grandes, hay mala gestión de las listas de espera. Eso es lo que normalmente trasciende en los medios de comunicación y de lo que hablan los ciudadanos. Desde su punto de vista, doña Juana María, ¿se le parece explicar mínimamente por qué es tan complicado a veces conseguir un médico de cabecera, o las citas con los especialistas, por qué se alargan tanto en el tiempo? ¿Qué justificación hay para que los ciudadanos puedan entenderlo? Vamos a ver, en estos momentos en las listas de espera es un problema crónico de todo el sistema. Hay una característica que es el sistema universal y gratuito, que efectivamente pues, hace que en todo el Estado haya lista de espera en todas las especialidades. En unas más que en otras, porque evidentemente también es cierto que primero la patología es más frecuente, hay determinadas patologías que son más frecuentes, como puede ser la traumatología, o ciertos servicios como puede ser la ginecología, y además pues también es verdad que la disponibilidad de ciertos profesionales en unas comunidades autónomas y otras también es diferente. ¿Qué es lo que se ha hecho en Canarias? Pues se ha intentado priorizar la lista de espera quirúrgica. Y es ahí donde hemos conseguido importantes avances y donde además esperamos conseguir todavía avances más importantes. Estamos hablando de la lista de espera para operarse, ¿no? Para operarse, o sea, el punto final, uno va al médico de cabecera, el médico de cabecera deriva a lo que es el especialista, y el especialista dice, usted tiene un juanete y tiene que intervenirse. El último proceso ese de la intervención es donde en Canarias, en esta legislatura, pues se ha priorizado de forma más importante. Hemos avanzado y dado pequeños pasos en la lista de espera médica de consultas, pero evidentemente ahí nos queda todavía un terreno importante por avanzar y mejorar. Señor José Vicente, listas de espera. Qué mal han priorizado cuando resulta que Canarias ha estado a la cabeza en toda España del tiempo que más tiempo espera un enfermo para ser operado. Esos son datos del Ministerio de Sanidad que contrastan con todas las comunidades. Canarias, lamentablemente, y Tenerife dentro de Canarias, ha estado a la cabeza en toda España
del tiempo que tarda un paciente en ser operado. Y no solo ese problema, porque hasta hace poco había 25.000 enfermos en Canarias esperando por una operación más de un año, hasta hace poco. Es verdad que se ha mejorado, sin embargo, efectivamente, el presidente del Gobierno de Canarias, que acaba su mandato, finaliza diciendo que no está satisfecho porque no se ha resuelto. Pero es verdad que hay otro problema. Por ejemplo, a veces un médico tarda, un enfermo del médico de cabecera al cardiólogo hasta 8 meses. Yo recuerdo la época en que los enfermos estaban 4 años para ser operados de una prótesis de cadera o 2 años para ser operados de unas cataratas. Entonces, Canarias lamentablemente ha estado en la cabeza de esta tragedia, que es que el enfermo está en su casa, de baja, dejando de trabajar, con problemas familiares, esperando que le llamen. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo tiene que reconocer que lamentablemente Canarias en esta situación ha estado muy mal. También las pruebas diagnósticas, cuando a un enfermo se le requiere una prueba complementaria antes de ser operado, y también el tiempo de espera de los especialistas. Pero ahí nos remontamos a que solemos hablar solo de hospitales y no hablamos de la atención primaria. Para mí, el gran problema que tiene la sanidad en Canarias es la atención primaria. La atención primaria está más cerca del ciudadano. Claro, está muy empobrecida, los recursos son escasos, los médicos se quejan de que a veces 2 minutos para hacer una receta y no hay más tiempo de ver a los enfermos. Los médicos piden, con toda la razón, un tiempo mínimo de 10 minutos, medio, para unos más y otros menos. Entonces, primero, vamos a decir que la atención primaria está bastante mal. Como la atención primaria está mal, o sea, lo que es la medicina de familia y de cabecera, yo cuando tengo una fractura de un dedo, como no me fío de la medicina de cabecera, me voy a las urgencias del hospital porque sé que ahí hay un especialista que me va a atender mejor. Entonces estamos masificando las urgencias del hospital. Como se masifican las urgencias de los hospitales, los enfermos están en los pasillos. Los enfermos están en los pasillos y no suben a planta porque no se da altas suficientes para trasladarlos. No se dan altas porque se tardan en operar, porque no ha habido anestesistas o porque la lista de espera no se ha podido operar por las tardes por falta de especialistas. Pero es que no solo eso, vamos a remontarnos después a lo que es la salud mental, lo que es todos los enfermos mentales, que todo el mundo reconoce que están muy mal. Le preguntemos a cualquier familia que tenga un hijo deficiente o con problemas de depresión y demás, y es una asistencia que está bastante pobre, quizás la más pobre de todas, la salud mental. Pero luego vamos a hablar otro tema que todo el mundo tiene cerca. A mí es raro el día que no me llama alguien, oye, que tengo a mi padre con 80 años, no lo puedo atender en mi casa y no encuentro dónde ingresarlo. Esa es otra auténtica tragedia. El Gobierno de Canarias no ha sido capaz de resolver la necesidad de camas para las personas mayores. Estas personas que no pueden estar en su casa, que hay que darles de comer, que hay que lavarlos, que hay que atenderlos. No hay centros de crónicos suficientes para todos estos enfermos. Pero podemos seguir hablando de la tragedia de los enfermos que se someten a la diálisis por insuficiencia renal, la huelga de ambulancias, el deterioro del transporte sanitario, lo que tardan los enfermos para que sean recogidos en su casa y llevarlos a un centro a hacerles la diálisis. Los enfermos que van a rehabilitación sufren muchísimo por culpa de un transporte sanitario que está muy deteriorado. Y si seguimos así podemos hablar de otros temas, por ejemplo, lo que es ese hecho lamentable que yo siento mucho, pues yo estoy en el Consejo de Administración del Consejo Sanitario, y es que el Gobierno de Canarias ahora se carga así de repente una empresa del Cabildo, que es la que hacía las resonancias magnéticas en el hospital universitario. 16.000 pacientes durante el 2007 van a hacerse las resonancias magnéticas en centros privados, y antes se las hacía en el hospital, si eso no es cargarse la sanidad pública. O sea, el hospital universitario tiene un centro de resonancia magnética, que es del Cabildo, donde en el 2006 hizo más de 20.000 resonancias magnéticas. Pues de esas 20.000 resonancias, 3.000 aproximadamente se quedan en el hospital y 16 se reparten en 2 centros privados, qué casualidad, 2 centros privados nuevos, que van a funcionar porque el Gobierno de Canarias le va a mandar la resonancia magnética. Pues es otro detalle más de deteriorar la sanidad pública para beneficiar la privada. Si le parece, ha introducido usted bastantes temas en esta última intervención, a ver si por lo menos doña Juana María Reyes puede contestar a algunos de ellos. Como ella ha hablado más tiempo que yo he tenido que... Sí, no, pero bueno, pero no dejamos sobre la mesa mucho soltar las temas y a ver si con cierta brevedad temas. podemos ir por lo menos contestando algunos. Vamos a ver, en general, y cuando hablamos de la falta de profesionales, no se nos puede responsabilizar a Canarias ni del hecho de no tener más profesionales. En estos momentos, tanto el gobierno del Partido Socialista como el gobierno del PP, que no está presente, pero digamos
que es justo reconocer que tanto uno como otro, que han estado en los últimos años en el Gobierno central y ha tenido la responsabilidad de realizar una planificación o una política de recursos humanos a nivel del Estado y decidir cuántos profesionales necesitamos en conjunto del Estado, eso no se ha hecho. Ni lo hizo el PP, ni lo hace ahora el Partido Socialista, no lo ha hecho. Y ahí hemos sido bastante beligerantes la comunidad autónoma canaria, tanto yo dentro de lo que es, como directora del servicio, dentro de lo que es la mesa en la cual estamos los viceconsejeros que nos encargamos del tema de planificación sanitaria, como la consejera, en la cual también ha estado, digamos, acompañada por la propia consejera de Cataluña, del Partido Socialista, y de Andalucía, del Partido Socialista, se ha pedido por activo y por pasivo al Ministerio que realmente diseñe cuál va a ser la política de recursos humanos y defina cuál es la necesidad de médicos y de enfermería y personal sanitario para el Estado. Eso no se ha hecho y nos está poniendo en una situación muy problemática en la disponibilidad de los profesionales, no solamente a Canarias, que evidentemente nos afecta más porque también estamos más lejos, sino en todo el Estado. En este momento Cataluña tiene problemas, Madrid tiene problemas y no va a poder abrir todos los hospitales o va a significar robar al resto del Estado todos esos profesionales. En cuanto a los profesionales de primaria, yo sí quiero romper una lanza por los profesionales de primaria. Los médicos y las enfermeras de atención primaria son profesionales que están bien formados. Y en este momento estamos muy cerca de ese estándar medio que la propia sociedad a nivel nacional plantea de 1.500 personas adscritas a cada facultativo, y en este momento nosotros estamos en torno a 1.580 personas por facultativo. Ha habido un esfuerzo importante en esta legislatura, se ha invertido más en crecimiento en número de médicos de atención primaria que de atención especializada para lograr eso. Y yo creo que en este momento los profesionales, y de hecho en cuanto a conflictividad y reivindicación que los propios profesionales sanitarios, los médicos a nivel de todo el Estado han hecho, ustedes recordarán, no hace poco, pues toda una reivindicación a nivel de todo el Estado, donde todas las comunidades autónomas fueron en días de paro activo y donde la comunidad autónoma Canarias, los profesionales lo que han hecho es un paro testimonial de 10 minutos en apoyo a esa plataforma, por estar de acuerdo, pero por pensar que estamos avanzando, habíamos avanzado a través de ciertos acuerdos sindicales que hemos conseguido. En cuanto al problema de las urgencias, el problema de las urgencias es verdad, hay épocas del año en que hemos tenido problemas puntuales de las urgencias y siempre se repiten en las mismas épocas. Vamos a decir que prácticamente todo el año. No es todo el año. Aumenta con la gripe, pero todo el año. Se produce el problema más fuerte de las urgencias, se produce en unos meses concretos del año, y que si además uno hace una búsqueda bibliográfica de qué es lo que está pasando a nivel de todo el Estado, porque también los hacemos, queremos saber si somos los únicos bichos raros que nos pasan las cosas más raras del mundo o el resto también tiene ese mismo problema. Además, vemos los mismos problemas en la misma época y además el mismo conflicto entre unos partidos políticos y otros, que nos tiramos los trapos sucios a la cabeza y más con un intento de sacar unos votos que de resolver el problema. En estos momentos, en este año, pues ha habido acusaciones en Madrid, en Andalucía y en Cataluña, con incluso responsabilizando a unos y otros de fallecimientos de pacientes en los servicios de urgencias, que no hacen sino generar alarma en la población. Es verdad que hay 2 meses al año donde se produce un pico importante y en el resto del año la presión de urgencias va aumentando. Eso es verdad, como va aumentando la utilización de los servicios en toda la red, pero hay que tener en cuenta que en Canarias el 70% de las urgencias en hospitales se resuelven en las 2 primeras horas. Hay más tiempo de urgencias, pero evidentemente es lógico que una urgencia hospitalaria, teniendo en cuenta que el 13% de las pacientes necesitan o llegan a ingresarse del 13 al 15%, pues haya un porcentaje que evidentemente ya no se pueda resolver en esas 2 primeras horas o 4 horas, sino que pasa a 8 horas. Quería hacer una pregunta. ¿Esas personas que llegan a urgencias derivadas de algún otro servicio o llegan a urgencias por motu propio? Hay hay de diferentes igual casos. Eso enlaza con lo que decía antes el señor González Betancur, de que la gente a lo mejor considera que no tiene, digamos, el resquicio para llegar a la atención primaria directa, inmediata, y entonces se van directamente a los hospitales y entonces se produce ese colapso, supongo.
Hay de todo. Hay personas que acuden primero al centro de salud y luego de ahí son desviadas y probablemente esas son las personas más graves, y hay otras personas que deciden ir directamente al hospital. ¿Hay una desconfianza en la atención primaria o es simplemente hay una desconfianza y es verdad que ha habido en estos momentos, pues por ejemplo, ¿qué es lo que se ha puesto? El aumentar la resolución, la capacidad de diagnóstico de algunos puntos de urgencias extrahospitalarios. En este momento pues se ha puesto el del Mojón, el de Arona en el caso de Tenerife, y ahí pues se puede acceder a lo que es radiología básica y cierto nivel de pruebas complementarias. Eso nos está permitiendo que realmente se resuelvan en esos puntos más urgencias de las que se estaban resolviendo hasta ahora. TINSER ya está finalizado, se abrirá el DICOT cuando se abra el Hospital del Norte y se dotará también de métodos para radiología y diagnóstico analítico. Se pondrá otro punto también en La Laguna, que ya se está realizando en una de las obras, digamos, que se van haciendo inversiones para ser capaz de mejorar esa capacidad de resolución fuera de la red hospitalaria, y puede ser que eso sea una de las explicaciones por qué las personas también acuden más a urgencias. Me resisto en una cosa solamente, en la salud mental. Yo creo que no es, y no porque sea un tanto que nos vayamos a apuntar nosotros, sino porque es un tanto que profesionales, asociaciones de pacientes y familiares son los que se tienen que apuntar. Yo creo que el plan de salud mental que ha tenido Canarias, estoy segura, es uno de los planes de salud mental que son referentes para todo el Estado. De hecho, participan como grupos de expertos los profesionales canarios en esos grupos a nivel nacional en el diseño de lo que es el plan estratégico para la salud mental, y donde se ha avanzado de una forma espectacular, y donde se ha avanzado no solamente en la parte médica asistencial, se ha avanzado también en toda la parte de lo que puede ser rehabilitación psicosocial, y con la implicación de cabildos y otros sectores en la recuperación y rehabilitación del paciente de salud mental. Yo quiero informarles que quedan apenas 5 minutos de programa, y sí me gustaría que de alguna forma pues plantearan las cosas que evidentemente se nos han quedado muchísimas fuera, se los digo de antemano en cuanto a las cuestiones que tenía planteadas, pero sí por lo menos que en esos 5 minutos nos los repartiéramos para fijar la posición final respecto a este gran problema, que es el problema o preocupación de los ciudadanos en todo caso. Yo creo que el diagnóstico lo hacen los enfermos y los familiares. Entonces, claro, cuando la directora habla de estas cosas, pues da la sensación de que se ha hecho un montón de cosas. Pero vamos a ir a la realidad de los enfermos. O sea, yo que conozco el mundo de la salud mental, porque es una competencia que en el Cabildo interviene, las quejas continuas que hay sobre la falta de asistencia a los enfermos psiquiátricos, ahí está, pero es que es una queja generalizada, por mucho que haya habido un programa de salud mental en Canarias, y nadie duda que no. Y otra cosa, yo salvo a la sanidad de Canarias gracias a los profesionales. Que duda cabe, los profesionales son los que están salvando a la sanidad. Tenemos médicos de un nivel profesional, pero buenísimo, que además tienen un prestigio en congresos internacionales, la enfermería. Nadie duda de la profesionalidad, y gracias a los profesionales la sanidad puede escapar y está escapando. Pero yo creo que la realidad del diagnóstico la hacen los pacientes, los enfermos. O sea, nadie me puede decir que no es verdad que los enfermos que van a hacerse la diálisis tardan mucho en recogerse y tardan mucho en llevarlos y en traerlos. Y que continuamente hay, por ejemplo, ahora una huelga de ambulancia, hay enfermos con insuficiencia renal que se han quedado sin dializar. Esa es una realidad. Y hay muchos enfermos que se han quedado sin hacerse el tratamiento de rehabilitación. Eso es lo que marca el termómetro de la sanidad, que los enfermos no se les atiende, si eso es lo más grave. La atención primaria, claro que está muy pobre y hay que mejorarla, pero la realidad de lo que yo he dicho, a mí me gustaría que me argumentaran si no es cierto que todos los días la gente está buscando camas para las personas mayores, que no encuentran dónde ingresar a sus personas mayores. ¿Cuántos enfermos mayores son operados en la Candelaria con el hospital universitario y están pidiendo de favor que lo dejen ahí tiempo porque no tienen a dónde llevarlo? No hay esa asistencia para las personas mayores, lo que se llaman los centros de crónicos son insuficientes. Y otra cosa, hay enfermos mayores de primera y de segunda. Los enfermos mayores que tienen dinero sí que enseguida consiguen camas en centros privados, en residencias privadas. Los que no pueden hacerlo porque quieren ir a lo público no encuentran camas en centros privados. El Gobierno de Canarias no ha potenciado lo que son las camas para los enfermos crónicos. Si es que todos los que me oyen, claro que están diciendo que tengo toda la razón. ¿Cuántas familiares me están oyendo ahora y tienen en este momento el problema que no encuentran cama para ingresar a sus padres, a sus personas mayores? Entonces esa es la realidad de la sanidad canaria. Y la realidad es que estos problemas hay que resolverlos, y hay que resolverlos y decir, hay satisfacción cuando no hay quejas.
Y yo le digo a Juana María Reyes, colega, yo le digo, las fotos que han salido de las urgencias del Hospital Universitario de la Candelaria no han salido en el resto de España. Se lo digo porque yo en el Madrid, en el Senado, hago un seguimiento de estos temas. Yo no he visto esta queja que hay de las urgencias de la Candelaria, es que no están ni siquiera en el Negrín, en Gran Canaria. Bueno. O sea, esa foto no es fácil verla en el resto de España y sin embargo la vemos aquí continuamente en estos dos grandes hospitales. Ese es un problema que hay que resolver. Bueno, Juana María, queda un poquito menos de 2 minutos, si quiere contestar alguna de las cosas que vamos a ver. Yo creo que no se puede opinar de sanidad ni se puede tener aspiración a gobernar sin conocer la legislación. No se puede decir que el problema de los pacientes o las personas mayores de 80 años es un problema sanitario. Sabe que es un problema social el tema de la... No, es un problema social. Y si tiene un problema de enfermedad, no todo enfermo tiene que estar ingresado en un hospital. Y no solamente porque lo diga yo y lo diga aquí de una forma, está lo que es la ley de dependencia, que no está publicada, una ley del Estado, y no está publicada por Coalición Canaria, está aprobada por el Partido Socialista a nivel del Estado, está la Ley General de Sanidad, está la Ley de Calidad y Cohesión en el tema sanitario y está, digamos, diferentes tipos de leyes que hablan claramente de la diferencia entre lo que es el espacio sanitario y lo que es el espacio sociosanitario y el espacio social. Y tenemos que responsabilizarnos de las cosas que decimos y no podemos desviar la atención confundiendo a la población de cuáles son las responsabilidades y cuáles son las competencias. No se puede intentar gobernar ni intentar decidir las cosas a la espalda de la ley de contrato. ¿Usted está confundiendo a la población ahora? No, yo le estoy diciendo que no se puede hablar de que el problema es un problema sanitario, es un problema social, es un problema social. ¿En qué es lo que planteamos nosotros? Evidentemente hay, y después le reconozco que hay un problema con transporte, pero no es cierto en ningún momento que haya pacientes de diálisis que se hayan quedado sin realizar la diálisis porque no tenga transporte. Eso no es cierto porque están en servicios mínimos. La denuncia porque no se les ha hecho la diálisis. Están en servicios mínimos y usted sabe que la repercusión de eso es grave. Claro. En cuanto a qué es lo que planteamos, reconocemos que sí hay áreas de mejora, evidentemente, en la lista de espera, que es de los aspectos que más importan a los ciudadanos y que en ese sentido, en este momento en la comunidad autónoma tenemos una orden, un decreto de garantías en el cual se garantiza a los ciudadanos unas patologías en 90 días y en otras patologías a 150 días en lo que es la quirúrgica, y el objetivo que nos planteamos es poder garantizar el 100% de los procesos a 90 días. Tenemos también, en cuanto a lo que es la lista de espera, avanzar en lo que es las consultas y las pruebas en una primera fase de garantizar también en lo que es las consultas a 3 meses y al final en lo que serían los 4 años de la legislatura siguiente poder avanzar hasta lo que es 1 mes. Pues yo lamento decirles que ha volado el tiempo una vez más. O sea, yo me alegro que hayan podido por lo menos compartir estas opiniones contrapuestas en muchas de las ocasiones, que luego cada telespectador sacará sus propias conclusiones y evidentemente hará lo que corresponda pues en las elecciones que tenemos tan próximas y cercanas. No queda nada más que despedir este programa, que esperar que ustedes hayan por lo menos disfrutado o aprendido o conocido algún detalle sobre la sanidad canaria que les pueda aportar una opinión mejor o peor al respecto de cómo funcionan las cosas en nuestra tierra. Por nuestra parte, esperar que la semana que viene estén ahí, despedirnos, desearles buenas noches y muchas gracias.